Estamos con el diputado de la UDI, Ernesto Silva. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Mira, partamos quizás por esto último que yo dije en la editorial. ¿Cómo puede darse una situación donde haya algún grado de piso común para poder dialogar, para poder establecer algún tipo de situación? Estoy hablando básicamente de los episodios de violencia, mucho más quizás que en un tema mucho mayor que es el de la situación histórica en términos de la Araucanía, pero estoy hablando de la situación particular que está ocurriendo cada cierto tiempo y que hace noticia. ¿Cómo puede darse algún grado de vínculo en términos comunicativos cuando las posiciones miran los problemas desde distancias tan grandes? Estaba escuchando tu editorial, Fernando, y la introducción que planteabas sobre el tema, y es obviamente un entorno extremadamente complejo. Y cuando eso es así, yo tiendo a pensar que lo que puede contribuir a enfrentar de mejor manera estos problemas es que las autoridades lleven las posiciones hacia los temas más objetivos posibles y lo menos hacia la subjetividad o a la evaluación que puedan tener más, yo te diría más de contexto general, y tratar de focalizarse en los problemas. En eso yo lo que veo es que ha habido un aumento en la cantidad de incidentes de este tipo, y que lo que hay que primero preguntarse, y en eso creo que tiene rol el gobierno, tiene rol el Ministerio Público y tiene rol en general las autoridades, es dónde está la principal raíz que ha facilitado que esto se pueda dar de manera recurrente. Si es que uno lleva la discusión a los temas más objetivos o más concretos, creo que puede haber algún espacio de trabajo mejor. Cuando lo que se lleva, Fernando, la discusión es hacia tratar de sacar ventajas de una posición de un determinado momento, pasa lo que tú has descrito, que hace que se polaricen las posiciones, porque además esto despierta legítimas pasiones. Hay gente que, desde los trabajadores en una mirada, desde los emprendedores en otra, desde el gobierno, tienen ángulos diferentes, y por eso yo creo que hay que tratar de llevar a lo más concreto y decir dónde está el problema que facilita que haya aumentado de manera tan significativa la quema de camiones en los últimos años. Este es un problema que, como te digo, tiene estas dos grandes patas. Una, la parte de la violencia tópica específica que no tiene todavía personas detenidas, no tiene... hay efectivamente, yo creo, lógicamente, una falta de conocimiento de inteligencia respecto de la zona, a pesar de que está profundamente cubierta con en algunos lugares con carabineros. Pero ahí tú tocas un tema, Fernando, perdona que te interrumpa, pero sí, que tiene que ver con, tú lo que dice algo efectivo, que es, hay vasta cobertura policial, pero hay problemas en el poder encontrar un diagnóstico de inteligencia. Eso es un problema objetivo, o sea, ahí hay que meterse. Y eso es responsabilidad de las autoridades. Y en eso, porque yo como político opositor, es normal que uno le asigne responsabilidad a los gobiernos en esto, y es lo correcto, pero esto ya, responsabilidad de todas las autoridades. Pero ahí hay un problema, la inteligencia policial o la inteligencia de las autoridades no está siendo capaz de identificar dónde están los grupos que desarrollan este tipo de actividades, y eso se prolonga en el tiempo, y eso requiere acción directa. Entonces, ese es un punto concreto donde se requiere más sentido de urgencia y velocidad en la estrategia, y donde hay que poner meta más concreta. Sí, y el punto es particularmente sensible en eso mismo que tú estabas planteando, Ernesto, porque hay situaciones que ocurren y que no tienen que ver con lo que podríamos denominar el problema macro, digamos, el problema macro en términos de lo que se conoce como el conflicto mapuche o con lo que se conoce como la situación histórica mapuche. Aquí hay una situación donde de pronto hay personas que, y eso lo has planteado recién, hay personas que dan interpretaciones subjetivas a determinadas cosas, asumen determinadas situaciones. Hoy día una persona raya un panfleto, pone 2 o 3 cosas y automáticamente se considera, si es que tú estás dentro del punto de vista de quienes consideran de que esto es parte del conflicto mapuche, automáticamente señalas de que eso tiene que ser así. Las personas que están en la otra vereda mirando esto desde una perspectiva más sospechosa o más escéptica, creyendo que es un aprovechamiento político electoral, lo miran desde la otra vereda y por lo tanto no avanzamos nada. Sí, pero déjame decir, y llevarlo a cosas más prácticas. Acá, en el fondo, ¿hay un conflicto en la macrozona de la Araucanía y hacia el sur? Sí, sí lo hay. ¿Todos los eventos que sucedan en esa zona tienen que ver con eso? No todos tienen que ver con eso. Entonces,
Segundo punto, ¿es grave que aumente la quema de camiones? Sí, es gravísimo. Y por lo tanto hay que actuar de manera más directa ante ese problema. Tercer punto, es razonable, y aquí voy a entrar a cosas ya más coyunturales y dar mi opinión, lo que dice el fiscal nacional en 2 días respecto de los niveles de responsabilidad de los dueños de camiones en la seguridad, a mí me parece que no, y sobre eso tiene que haber discusión. ¿Es pronta o rápida la acción del Estado para poder controlar el aumento en la quema de camiones? No, es lenta. Entonces, esos son los temas donde, más allá del contexto en el cual este debate se da, que es problema sistemático en la macrozona de la Araucanía hacia el sur, con el conflicto que se ha desarrollado especialmente en el tema mapuche, que, como decíamos antes, no todos los incidentes tienen que ver con eso, y en eso hay que poder distinguir lo que es una cosa de otra. No puede hacer que esa situación contextual haga olvidar el problema, y acá el problema es que hubo un hecho violento, grave, creciente, y que requiere respuesta más rápida, y en eso los gobiernos tienen un rol. Y es ahí donde también mi crítica que planteaba hace 2 días atrás, que yo creía que la presidenta era la que tenía que ir al sur. Si estamos en semanas de señales y decir que hay cosas que importan, esa era una señal importante. Yo creo que el subsecretario o ministro subrogante Aleu ha actuado bien en estos días y de manera lo más pronta posible, pero creo que se necesita una señal de la primera autoridad. Y su presencia ya creo que habría marcado un punto de que esto es algo que hay que corregir y reaccionar. Y le había dicho al país, a las demás autoridades, acá nos ocupamos y nos ocupamos rápido. Y yo critico esa ausencia. Yo creo, no sé, déjame tratar de mirar por otro ángulo. Yo tengo la impresión que el espacio está tan crispado en torno a este asunto, en que vaya quien vaya, está preconfigurada la respuesta hoy día. Si la presidenta va y básicamente propone lo mismo que propondría desde la moneda allá, la insatisfacción va a ser manifiesta igual, porque están en posiciones originales desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista, por ejemplo, de las personas que son víctimas como los camioneros, están en posiciones de partida extraordinariamente distantes. ¿Qué esperarían que dijera la presidenta yendo allá? Sí, aquí están, aquí les paso todos los 35 camiones, aquí les militarizo el asunto como pide José Antonio Kast. No, ¿cuál sería la única opción? 2 cosas diferentes. La primera, una cuestión de empatía, Fernando. Los países necesitan que sus líderes asuman empatía. Cuando hay una zona que ha tenido más problemas, lo que requieren es que ese liderazgo se note. Y una forma de ejercer liderazgo es estar presente. Esa es una opinión personal sobre la manera que se ejerce el liderazgo político, y no tu ausencia, y esa ausencia se siente fuerte. Lo segundo es que el aparato del Estado tiene un rol muy fuerte en reaccionar ante estos hechos, y la primera autoridad del Estado es la presidenta, y cuando se requiere una labor coordinada, coordinada dentro de sus autonomías, pero coordinada al fin, entre el Ejecutivo, las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras fuentes de información, la presencia de la presidenta marca diferencia para impulsar un momento o señal de cambio. Y eso no lo logra Mahmoud Aleu, por empeño que le ponga. Esos 2 puntos, a mi juicio, marcan una diferencia que justifica su presencia. Este no es cualquier hecho, llevamos 3 días hablando de esto, Fernando. Y por lo tanto, las señales presidenciales en eso marcan. Tanto como marcan, o como quiso marcar la presidenta una señal ayer respecto al equipo económico, y lo hizo. Y por lo tanto, la primera autoridad, cuando quiere marcar un punto, lo puede hacer. Y yo critico esa ausencia en este tema, porque incluso podría haber ayudado a hacerse cargo de lo que planteas en tu editorial, que es darle un marco. Nos vamos a abocar a resolver este hecho de violencia, más allá del gran debate que pueda haber histórico, contextual o adicional que se pueda dar. Pero hoy le pido a las autoridades y a los poderes del Estado actuar rápido, con prontitud y de buena manera. Y estando ella en el Ejecutivo, tendrá que priorizar las herramientas, y nos gustarán o disgustarán a quienes podemos participar del debate público, pero que ejerza ese rol. Estamos conversando con el diputado de la UDI, Ernesto Silva. Vamos, Ernesto, al otro tema que quiero conversar contigo, y que tiene que ver con este planteamiento que señaló el candidato Sebastián Piñera respecto a revisar la ley de aborto en 3 causales si sale electo presidente.
Además dijo una cosa que es bien curiosa, yo no la entiendo desde un punto de vista lógico, que tiene que ver con la preocupación por la natalidad, pero a raíz del aborto de los 3 causales. Pero me interesa más esta idea de revisión, si es que llega a la moneda, de la ley de aborto en 3 causales. ¿Cómo ves tú materializada esa indicación? Bien, primero el decir que el fallo del Tribunal Constitucional, a mi juicio, cierra una etapa. Y acá hay que poder masticar esa etapa de cierre con esta decisión. Quienes éramos partidarios de que no se aprobara esta ley de aborto hemos sufrido una derrota y hay que respetar ese resultado dentro de la institucionalidad. Y creo que además se dio teniendo el espacio para dar los argumentos, para poder tratar de contrastar, y quienes tenían el rol de decidir lo hicieron. ¿Significa eso que se renuncia a la defensa de las convicciones que uno tiene? No. Y creo que lo que el presidente Piñera ha tratado de decir es eso. Ahora, ¿cuál va a ser la mejor herramienta para darle vida a esa defensa? Yo creo que el camino más efectivo, y creo que es el que va a tomar el gobierno del presidente Piñera si es que finalmente gana, es el que tomó con fuerza ayer en la tarde, cuando señaló y profundizó en la idea de que vamos a avanzar en el acompañamiento de las mujeres que sean víctimas o tengan la potencial decisión de abortar, para ofrecer mejores alternativas que incluyan la posibilidad de dar continuidad a esa vida. Creo que ahí va a estar el corazón de la respuesta que pueden dar quienes fueron contrarios a esta ley de aborto en 3 causales para abordar el futuro. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo creo que nosotros aspiramos a tener una mayoría política para poder revertir una decisión de este tipo, pero creo que eso requiere algo de tiempo para ser madurado, para ser revisado, y por ahora la prioridad es acompañar a las mujeres ante este nuevo contexto legal. Eso es lo que yo creo que el presidente Piñera ha ido reforzando en las últimas horas, que va a ser la prioridad de su gobierno si es que gana. Eres de una generosidad argumental extraordinaria, Ernesto, porque yo lo que tú estás señalando ahí lo entiendo, y lo entiende cualquier persona perfectamente. El acompañamiento de las personas que eventualmente tienen disposición de interrumpir el embarazo por cualquiera de las 3 causales siempre es bienvenido. Eso es una cosa que está fuera de la ley, no tiene ninguna necesidad de señalarse que se va a revisar la ley, como fue explícitamente lo que dijo. No, yo te quiero decir sobre el punto de revisar la ley, ahora mi opinión personal, porque te he dado lo que creo que vamos a hacer como gobierno si es que ganamos. A mí me gustaría generar en Chile una mayoría política para revertir una decisión como la que se adoptó. Pero eso tiene que tener un arraigo social también, y hay que generar una mayoría en la sociedad, y eso es un proceso. Y en ese contexto creo que se enmarca lo que ha dicho el presidente de revisar la legislación. Pero creo que hay que poder ordenar los tiempos y las prioridades. Y la prioridad para quienes hemos participado de la defensa de lo que creemos que es fundamental del derecho a la vida en este proyecto, y donde hemos perdido, va a ser rápidamente generar iniciativas que permitan el acompañamiento a la mujer, que tiene la legítima duda de tomar la decisión de continuar o no con su embarazo, para ofrecerle un camino de esperanza. Ahí tiene que estar nuestra energía en el corto plazo para ir construyendo una mayoría social y política para ojalá en el tiempo poder revertir una decisión como la que se ha tomado, pero con un sustento sólido en la sociedad. Eso me parece perfectamente legítimo y que no... Y creo que ese va a ser nuestro camino, creo que ese va a ser el camino como Chile vamos. Parte de las discusiones se van construyendo a partir de planteamientos. Hay parlamentarios que le han pedido al liderazgo de la coalición que considere revisar la legislación. Y eso es una propuesta válida, pero tenemos que construir ese camino, y para eso hay que generar mayoría. Y el primer paso para generar mayoría es que nos vaya bien en esta elección presidencial y idealmente en la elección parlamentaria, donde se viene una renovación muy fuerte del Congreso y donde se va como a configurar con este nuevo escenario parlamentario la estructura del debate político que se va a tener en los próximos 4 años. Sí, estamos conversando con el diputado Ernesto Silva. Finalmente, en esto se dio una situación a través del fallo del Tribunal Constitucional que ya se conoce y que está disponible. Se dio una situación, si tú quieres, lo voy a plantear en términos como lo hacemos a veces los periodistas, que es desde, el escepticismo, desde la sospecha. Pero se dio una situación que eventualmente equilibra varias cosas al generarse la posibilidad de implementar una ley de aborto en las 3 causales, pero simultáneamente generar una objeción de conciencia institucional. Las instituciones que tengan algún tipo de problemas probablemente van a señalarlos
y van a tener que ajustarse las situaciones internas para que eso se pueda materializar, pero no cabe la menor duda que el Hospital Clínico de la Universidad Católica, que no quería ser parte de esto, por ejemplo, no puede perfectamente no ser parte de la materialización o implementación de esta prestación en la medida que establezca una objeción de conciencia institucional. Sí, yo rescato eso que dijo el tribunal, pero déjame hacer un comentario más general, Fernando. Quienes defendíamos la vida en este proyecto de ley, que creíamos que había que darle tutela jurídica, perdimos salvo por el tema de la objeción de conciencia institucional, y hemos decidido, como corresponde, respetar el fallo del Tribunal Constitucional. Yo creo que si el fallo hubiera ido en una dirección distinta, no habría habido igual nivel de respeto. Y eso lo digo porque hoy día es muy importante cuidar nuestra institucionalidad en este proceso de toma de decisiones de lo que viene hoy y hacia adelante, porque van a venir quizás cuantas decisiones como esta. Yo no me gusta la decisión que se tomó, pero la respeto, creo que el Tribunal Constitucional la podía tomar, respeto la que tomó en objeción de conciencia, y creo que eso va a dar el espacio también, como tú dices, para que las instituciones y los profesionales que son parte de ella, que han manifestado oposición, de fondo la puedan ejercer. Creo que con estos temas y con estos debates vamos aprendiendo también como sociedad, y yo vuelvo al punto que te señalaba antes, que quienes tenemos una posición de que creemos que hay vida que debe ser resguardada, tenemos que seguir trabajando para generar una mayoría social y política que empatice y que permita introducir cambios quizás en el futuro, pero por ahora actuar rápidamente y con sentido de urgencia para acompañar a las mujeres que sienten la necesidad de tomar una decisión de este tipo y quizás no cuentan con todas las alternativas para poder tomar esa decisión. Ernesto Silva, diputado de la UDI, te quiero agradecer por este contacto, que te vaya muy bien. Gracias a ti, que estés bien. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.